Muy buenas a todos. Aquí estamos en otro episodio de Cuentos Varios. En esta ocasión les traigo a un invitado especial. Es mi padre, mi papá, el señor Tomás Chue. Nos llamamos igualito, nada más nos cambiamos como quien dice el apellido de madre. Y bueno, el tema de hoy va relacionado con el calendario litúrgico. Les explico rapidito exactamente de qué vamos a hablar. Nosotros somos, bueno, como ustedes saben, católicos, ¿verdad? Practicantes, vamos a la iglesia comúnmente, participamos en las actividades, bueno, católicos tratando de, como quien dice, de vivir su fe. Y en este caminar, ya que pertenecemos a una pastoral llamada Pastoral de Liturgia, que es la encargada de, bueno, de leer las lecturas en la misa, también compartirles con algunos hermanos, etcétera. Con el tiempo, o sea, un caminar, estamos hablando, qué sé yo, más de 10 años, 15 años o más, nos ha llamado la curiosidad a ambos, especialmente a mi papá, sobre el tema del calendario litúrgico, ¿verdad? Entonces aquí vamos a repasar una serie de preguntas que mi papá les va a ir explicando poco a poco. ¿Y por qué dirán, pero por qué tu papá? Bueno, lo que pasa es que mi papá es un hombre, una persona muy metódica, muy analista, y cuando se enfoca en algo, eso es disque leer y investigar y hacer todo en cuanto a ese tema. Entonces, ha estudiado mucho sobre esto, o sea, todavía seguimos estudiando, ¿no? Pero es una persona que de repente le puede explicar. No es que sea el experto, pero simplemente queremos hacer este tipo de contenido, este tipo de información y compartir en las redes sociales para que también ustedes compartan, ¿no? De repente ustedes dicen, oye, no, mira, la información es así, no es así, o todos sus comentarios son bienvenidos para poder, como quien dice, todos aprender más sobre esta información. Así que bueno, para empezar, vamos a empezar con la primera pregunta y la primera pregunta va así. Dice, ¿qué es el calendario litúrgico y cuál es su origen? Si nos puedes explicar un poco más de eso, ya sea con tus palabras o con cualquier escrito que tengas a mano. Antes que nada, buenos días a todos. El calendario litúrgico es el nombre que recibe la organización de las celebraciones y festividades de la vida de la Iglesia, especialmente en el contexto del cristianismo, como forma de celebrar la historia de la salvación. El mismo nace como un deseo de la Iglesia Católica de profundizar en los diversos momentos de la vida de Cristo. Exacto. No sé si de repente ese escrito quieras desarrollar algo sobre eso o vamos continuando con las siguientes preguntas. No, mejor a medida que vayamos con las preguntas vamos desarrollando. Perfecto, perfecto. Entonces, como sabrán, este es un tema bien extenso, algo muy profundo. Y bueno, hemos querido tratar de que eh, todas las respuestas, todo lo que hablemos sea lo más breve posible. Pero bueno, al final, como dice mi papá, podemos ir de repente, eh, eh, como quien dice, conversando ciertos detalles, ¿no? Sobre cualquier tema que de repente nos llame la atención. Ok, como siguiente pregunta, dice, ¿cómo se estructura el calendario litúrgico y cuáles son sus principales temporadas? El calendario litúrgico se estructura en tiempos litúrgicos, que en su conjunto forman el año litúrgico. Estos son tiempos en que la Iglesia nos invita a reflexionar y a vivir de acuerdo con algunos de los misterios de la vida de Cristo. Comienza por el Adviento, que es actualmente estamos en Adviento. Luego viene la Navidad, seguida por el primer tiempo ordinario, la Cuaresma, el Tríduo Pascual, el tiempo pascual y por último el segundo tiempo ordinario. De esto verán bastante información en el internet. Perfecto, perfecto. Entonces, como siguiente pregunta, ¿por qué el calendario litúrgico es fundamental para la vida de la iglesia y la práctica de la fe? Debido a que a través de él la iglesia retoma los acontecimientos
principales de la vida de Cristo y la historia de la salvación. Juega un papel fundamental en la fe católica, ya que nos ayuda a profundizar en nuestras relaciones con Dios y a vivir de acuerdo a los valores y enseñanzas cristianas. Perfecto, excelente. Como siguiente pregunta, dice lo siguiente. ¿Qué diferencia existe del calendario que tiene el calendario litúrgico al calendario civil que usamos en nuestra vida diaria? El calendario litúrgico marca las fiestas y temporadas que celebra la Iglesia Católica a lo largo del año. Su objetivo es celebrar y comprender el misterio de Jesucristo y su regreso. Por otro lado, el calendario civil es un esquema visual de medición del tiempo que nos sirve para organizar festividades y eventos importantes. Hay otra variación. El calendario litúrgico se basa en las fases lunares y la rotación de la Tierra alrededor del Sol, mientras que el calendario civil solo se basa en la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Tercero, el calendario litúrgico se inicia el primer domingo de Adviento, entre finales de noviembre e inicios de diciembre, mientras que el calendario civil inicia siempre el 1 de enero, ambos con un año de duración. Y por último, la Iglesia Católica sabiamente ha repartido las lecturas bíblicas de los domingos y fiestas en 3 años o ciclos litúrgicos, A, B y C. De manera que si usted participa fiel, atenta y devotamente en la Santa Misa Dominical durante 3 años, habrá escuchado leer casi todo el Nuevo Testamento y partes sustanciales del Antiguo Testamento. En otras palabras, en el calendario litúrgico, el periodo de tiempo o ciclo en el cual una serie de eventos se repiten de manera ordenada se da cada 3 años. En el caso del calendario civil, el periodo de tiempo o ciclo es de solo un año. Interesante, interesante. Y también yo creo que, bueno, con lo poco que hemos leído hasta el momento, también quizás lo podemos conversar para próximos videos o de repente para que ustedes lo utilicen de tarea, ya que estamos tocando el tema del calendario civil, calendario litúrgico. Ahorita mismo me recuerda cuando converso con compañeros y siempre me dicen que por qué el calendario civil siempre se marca el antes de Cristo o el después de Cristo. O sea, por qué siempre nos basamos en eso. Y eso quizás lo podemos hablar para próximas ocasiones. En algunas conversaciones he escuchado como que, bueno, es porque eso ha sido un hito grande en la historia del mundo y por eso se hace así. Claro, pueden haber otras explicaciones que ahorita mismo yo no las tengo. No sé si tú las tendrás por casualidad o por... Bueno, como mencionamos, el calendario tiene su fundamento en la Biblia, ¿no? Y la Biblia comienza con esos periodos, ¿no? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces el calendario trata de hacer un resumen sustancial en 3 años, o sea, un ciclo de 3 años, para que al final, si una persona va todos los domingos durante 3 años, prácticamente se ha leído la Biblia, por lo menos lo principal, ¿no? Imagínense, interesante. Como siguiente pregunta, ¿cómo se determinan las fechas de las principales festividades en el calendario litúrgico? El calendario litúrgico tiene fechas fijas y fechas movibles, como por ejemplo, el primer domingo de Adviento, fecha que da inicio al año litúrgico, se establece 4 domingos antes del 25 de diciembre, día de la Natividad del Señor, la cual es una fecha fija del calendario civil o también llamado gregoriano o solar. Por otro lado, la Pascua de la Resurrección del Señor es una fecha movible del calendario lunar
que cae el primer domingo después de la primera luna llena, durante o después del equinoccio de primavera. A partir de ese parámetro se calculan las demás fiestas movibles relacionadas a la Semana Santa. Por ejemplo, el miércoles de ceniza, que da inicio a la cuaresma, se da 40 días antes del lunes santo. Perfecto, perfecto. Como siguiente pregunta, ¿cómo pueden las diferencias entre el calendario litúrgico y el calendario civil afectar la vida cotidiana de los fieles, por ejemplo, en términos de vacaciones, días festivos, etcétera? La Biblia nos dice en Lucas capítulo 20, versículos 25, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con nuestra vida terrenal. En primer lugar, debemos reconocer la realidad de nuestra vida terrenal y que es importante seguir las normas, leyes y reglamentos que se han establecido para mantener el orden y la justicia en nuestra sociedad. Al respecto, debemos mantener un equilibrio entre nuestras obligaciones civiles y nuestra fe cristiana, considerando los compromisos religiosos y los días festivos del calendario civil. Ambos calendarios influyen en la organización del tiempo y las celebraciones importantes en la vida de las personas. Sin embargo, nuestra realidad y devoción deben estar siempre enfocadas hacia Dios y no permitir que las preocupaciones terrenales o las demandas del mundo nos alejen de nuestra creencia y valores espirituales. Correcto, correcto. Y la verdad que bueno, es difícil vivir, tratar de practicar cualquier religión hoy en día en el mundo que vivimos, que es un mundo tan, andamos como en la velocidad, en la corredera, en el estrés. Y bueno, para eso siempre es interesante estar siempre, como quien dice, en comunión con Dios y poder pedirle esa sabiduría para seguir adelante de manera sabia, ¿no? Yo, bueno, de estos temas, que son como quien dice preguntas muy puntuales, ¿verdad? Para que de repente el público pueda comprender un poco más y que se hable un poco más de esto del calendario litúrgico, porque hay mucha gente que de repente no, ni siquiera tiene idea de lo que es el calendario litúrgico. Eh, Hay una pregunta que yo te quería hacer, que es con relación a que tú has estado trabajando desde hace ya un buen par de meses, quizás años, en un programa que muestra lo que son tanto las lecturas como las fechas de las lecturas de la iglesia, ¿verdad? Voy a adelantarme un poquitito, simplemente explicar que nosotros, por lo menos aquí en la iglesia católica, todos los días, ¿verdad? En el año, nosotros tenemos lecturas específicas para leer en las misas, al igual que los domingos y todo eso. Ese librito se le llama, es conocido como Ordo, o el calendario litúrgico también, ¿no? No, calendario, No, ordenamiento litúrgico. ordenamiento litúrgico, sí. Conocidamente es como Ordo, ¿verdad? Es la manera más corta, fácil de memorizarse. Y ahí está la explicación de las lecturas, por los días, por país, por región, etcétera, ¿verdad? No es que uno se para en la iglesia y bueno, vamos a leer, abrir la Biblia o vamos a leer cualquier cosa. No, o sea, todo lleva un orden, o sea, todo está específico. Entonces, mi papá, que aquí va relacionada la pregunta, ¿no? Quiero que de repente nos hables un poquito, y quizás puedes empezar con el programa, qué es lo que es el programa, qué es lo que, cuál es el beneficio que trae a la gente y cómo empezó esa inspiración. Porque incluso llegó un momento que yo te decía, oye, pero papá, si ya está el Ordo, ya están las cosas escritas, tenemos el internet, o sea, ¿por qué crear un programa más o por qué hacer esto? O sea, ¿cuál es la aplicación desde tu perspectiva, ¿no? Para que la gente comprenda un poco más y cuál es la utilidad de eso. Bueno, aquí me van a disculpar, me voy a extender un poquitito. Haciendo un poquito de historia, en
los concilios vaticanos por los años 1970, se ordenaron, se hizo la ordenación de todas estas lecturas, la misa cambió, como se daba la misa antes en latín, ahora se da en español, y ahí se empezaron a ordenar todas estas lecturas, ¿no? De una manera muy sabia y sin dejando de comprender que, por ejemplo, el calendario litúrgico no se basa en fechas, se basa en semanas. Usted nunca va a ver en un libro una fecha de que esta semana comienza tal día, no, se basa en semanas. Adviento son 4 semanas y así, ¿no? En cambio, el calendario civil sí se basa en números, ¿no? Entonces, desde allá parte ese ordenamiento y hay un documento que le llaman el ordo, que es lo que ordena esas misas, que él sí lleva fechas. Entonces, con el ordo que lleva fechas y los leccionarios donde están las lecturas de la Biblia, prácticamente resumidas todas las lecturas de la Biblia, que están por semanas, entonces hay un documento que es el ordo que relaciona los tiempos. Y es importante siempre que en toda parroquia se tenga el ordo. ¿Qué pasa? El ordo lo hace la Santa Sede, hace un ordo de forma universal y en cada país se ajusta de acuerdo a las celebraciones que ellos tienen, pero respetando siempre el orden de la iglesia de la Santa Sede. O sea que ellos tienen una reglamentación. En este sentido, entonces vamos a entrar en lo que es la primera pregunta que me hizo del Excel. ¿Qué pasa? Como el año litúrgico comienza a finales de noviembre y principios de diciembre, ya como una semana antes de esa semana debe estar los ordos de cada país ya impresos y a la venta, para poder entonces saber qué lecturas se van a dar durante ese año. Recuerden que hay ciclo A, ciclo B, ciclo C. Entonces tenemos que saber qué ciclo viene y saber las lecturas. Las lecturas de los días feriales que vienen siendo de lunes a sábado, ellas llevan o no llevan el ciclo de ABC, sino llevan par o non. Entonces, todas esas cosas las va a ver en el ordo. ¿Qué sucedió un año? Que estábamos nosotros esperando el ordo. El ordo salió prácticamente en enero. Y todos los que somos servidores de la parroquia estábamos como una venta, ¿no? No sabíamos y teníamos que esperar la semilla o ver qué pasaba, ¿no? Entonces yo me pregunté, bueno, pero ¿por qué pasa esto, no? Y ahí empecé a profundizar en el internet, en toda la documentación que había, que realmente la Santa Sede ya tiene eso por todos los años que vengan. Ya la Santa Sede te dice cómo tú puedes elaborar un ordo del otro año, del que sigue, el que sigue, el que sigue. O sea, no tienes que esperar ningún año específico. Y en ese sentido, a medida que iba profundizando, iba aprendiendo y me iba gustando, ¿no? Al grado tal que a veces no me soportaban en la casa diciéndole todas las cosas que iba aprendiendo, ¿no? Y logramos hacer un programa que, bueno, todavía estamos afinándolo, que por el momento solamente podemos extrapolar los 60 años para adelante y 60 años para atrás. O sea, no hay ningún problema que usted nada más le pone, yo quiero saber cuáles van a ser las lecturas del 2027, le pongo 2027 y me da todas las lecturas. Y en eso consiste el programa. ¿Qué pasa? Mire, ustedes, y yo lo he vivido, le preguntamos a alguien qué es el ordo, no sabe qué es el ordo. Tiene un costo,
el otro documento que tiene eso son libritos que se venden cada 3 o 4 meses, se venden, ahí están las lecturas. Pero la intención de esto es algo que le llegue al pueblo sin costo, ¿no? Y que no dependa tampoco del internet. Y que la persona, a medida que va viendo la lectura, la va corroborando con hordas anteriores o con semillas anteriores y se va dando cuenta que eso ya está preestablecido. Solo que, digo, a medida que se empapa eso, se va dando cuenta lo bello que es lo que es la organización de todas estas cosas del calendario litúrgico, ¿no? Así que seguimos en eso, esperemos pronto darle buenas noticias y ya sabrán lo del calendario, ¿no? Gracias. Sí, entonces cualquier cosa, si están interesados por lo menos en el programa, como le decía a mi papá, todavía está afinado. O sea, hay cosas por afinar todavía, pero está muy adelantado. O sea, se le manda, es un archivo Excel, ¿verdad? Ahí se le mandan las instrucciones, cómo se debe abrir. Creo que se puede abrir es con Windows, ¿no? Creo que Sí, normal. Va a servir para cualquier sistema. Ujú. Por el momento lo estamos haciendo en Windows, ¿no? No hay, en ese sentido se puede amoldar a cualquier sistema. Pero lo más importante de esto es que, por ejemplo, el Ordo le da a usted las lecturas que hay ese día, pero no te da la misma lectura en sí. O sea, con el Ordo nosotros buscamos la lectura en los leccionarios. Y el leccionario es el que usamos para la proclamación, ¿no?, de la palabra. Eh, este calendario le va a dar, además de las lecturas, le va a dar todas las lecturas. Primera lectura, Salmo, segunda lectura, Evangelio. De todos los días, 366 días o 65 días al año, extrapolado a 60 años. O si quiere buscar hacia atrás y quiere verificar algún ordo viejo anterior, también le va a dar esas lecturas. Correcto, así que, como que dice recapitulando, ¿no? Para que estén un poco más claros, la diferencia del Ordo, del libro, o sea, que vende la arquidiócesis, ¿verdad? Solamente le da la guía de las lecturas por día. Acá el programa que está haciendo mi papá tiene obviamente la guía y tiene la lectura completa. Y como decía mi papá, o sea, la intención de esto no es que hacerle competencia al orden, nada de eso por el estilo, ni ponerle ningún costo ni nada, no. Simplemente es, primero, para que la gente conozca un poco más sobre eso. Y segundo, que en el caso tal, de repente usted no tenga internet, tenga problemas con el internet o no tenga el orden a mano, ya usted sabe que usted tiene ese archivo guardado ya sea en un USB, en un CD, en una computadora, y simplemente colocando la fecha, o sea, el año, le va a desplegar todas las fechas con sus explicaciones. Es más, me parece, no sé si de repente lo ibas a ampliar más con santos o fechas especiales o solamente lo ibas a hacer. Sí, una de las cosas que, claro, demora un poquito la confección de este calendario es que en los días hay que poner los santos, ¿no? En cada día que pasa hay un santo, pero el problema es que esos días varían cada año, ¿no? Entonces, ese santo hay que ponerlo en el día que corresponda. O sea que no es tan sencillo. Es una programación que no es tan complicada. El programa va a tener una seguridad, pero sin clave. Las personas que quieran saber, nada más le dicen quita la clave y ya, porque no tiene clave. Y lo ajustan como quieran, si quieren mejorarlo. Okay. Es importante saber que, por ejemplo, hay algunos países como España, Costa Rica, Chile, que ellos los ordos los dan gratuitos a través del internet. Si ustedes logran bajar esos ordos, se van a dar cuenta que son idénticos, son idénticos. ¿Por qué? Porque eso sigue un patrón que la Santa Sede le dice, hay que hacerlo de esta manera. La única variación que tiene, por ejemplo, España con Costa Rica o Panamá, es que, digamos, nosotros celebramos el 8 de diciembre
Día de la Madre, ellos lo celebran en mayo, ¿no? Entonces, obviamente, eso es lo que va a cambiar nada más. Pero para cambiar eso hay que pedir permiso a la Santa Sede. No es que lo voy a cambiar porque yo quise poner algo así. Hay que pedir permiso siempre a la Santa Sede. Y lo bonito de todo esto es que, bueno, primero darle a conocer sobre la información, ¿no? Ya que tenemos las redes sociales para publicar esto y compartir, y que ustedes también digan, oye, no, mira, esto es así, me gustó este punto, quiero compartir esto, quiero de repente debatirle en esto, y de eso se trata. Es más, nosotros tenemos muchísimos años, tanto yendo a la iglesia como hasta ahorita estos pocos años, como que dice, adentrándonos, y cada día aprendemos una cosa diferente, o sea, es una cosa increíble. Y una cosa que siempre se habla mucho en la iglesia, que todos los años, a pesar de que a veces uno lea lecturas y repetitivas y uno piensa que es repetitiva, cada año uno lo recibe de una manera diferente, ya sea por algo que uno esté pasando en ese momento o de repente ya la madurez que uno tenga, ya sea a nivel espiritual, a nivel emocional. Y eso nos hace ya sea buscar más de algo o simplemente, oye, esta lectura me recuerda a este otro pasaje. Y es lo bonito de esto, ¿no? Simplemente dar a conocer esto. Pero aquí yo le voy a estar dejando la información de nuestras redes sociales. Mi papá utiliza las redes sociales, no mucho, quizás como yo, pero se las voy a poner ahí por si acaso. Cualquier cosa, si están interesados en el programa, pueden escribir tanto a la red social de mi papá como a mi red social. Ahí le voy a poner yo mi link para que nos puedan escribir ya sea por correo, por el teléfono, por donde sea. Y bueno, ahí estaremos en contacto, ¿no? Y estaremos muy felices que ustedes también puedan replicar esta información o cualquier cosa que le llamó la atención, nos hacen una pregunta y de repente podemos venir con otro video para poder, como quien dice, afianzar más sobre este tema u otros temas que les llamen la atención. Así que no sé si tengas algo más que decir. Bueno, agradecer la oportunidad, ¿no? A mi hijo de poder extenderme un poquito en algo que la verdad que me encanta, ¿no? Me encanta que los demás sepan que existen estas cosas, ¿no? Sí, Gracias. y hablamos, y bueno, que la gente quizás no sabe, pero aquí hablamos horas y horas a veces en una lectura o debatiendo porque es así. Y bueno, la verdad que es lo lindo de todo eso, ¿no? Y cómo las lecturas de alguna u otra manera también a veces se nos reflejan en nuestras vidas. Y cuando tenemos dudas sobre algo, podemos también recurrir a las lecturas porque no hay que olvidar que por medio de las lecturas es que Dios nos habla, ¿verdad? Además por las personas, las situaciones, pero las lecturas diarias, señores, es lo que nos hace mantenernos en comunión con Dios. Así que bueno, sin más, los esperamos en un próximo capítulo y cualquier cosa ahí le dejaremos nuestros contactos. Chao, chao.